el gobierno de la Ciudad de México junto con la Comisión Federal de Electricidad, continúan con el proyecto de la planta fotovoltaica de la central de abasto ubicada en la alcaldía Iztapalapa, la cual será la planta solar más grande del mundo dentro de una ciudad. En la supervisión de la obra, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la primera etapa correspondiente a la instalación de 1 megawatt, iniciará operaciones en la primera semana de febrero para que posteriormente se inicie la última etapa, por lo que la energía generada en esta primera etapa se suministrará a las áreas comunes de la central de abasto en donde se encuentran los sectores de frutas, legumbres, abarrotes y víveres. Comentó que antes de colocar las celdas solares en los techos de las naves de la central de abasto, se realizó la impermeabilización de techos y las bases para que los paneles fueran revisados con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, y así prevenir que se generen problemas estructurales en las naves de la central. La mandataria explicó que el proyecto contempla 2 etapas. La primera se instalaron 2 sistemas de 0.5 megawatts para generar 1 megawatt en modalidad de generación distribuida. La segunda etapa se instalará una central fotovoltaica adicional de hasta 17 megawatts, de los cuales 8 megawatts se terminarán de instalar en abril y los otros 9 megawatts se terminarán en junio. Así que el complejo de la planta fotovoltaica de la central de abasto se prevé estar en funcionamiento en junio o julio del 2023, teniendo una capacidad total de 18 megawatts para generar 25 gigawatts hora anuales, lo que equivale al 30% de la energía que consume cada año el mercado de abasto más grande de México y del mundo. La mandataria capitalina indicó que la inversión del proyecto es de 600 millones de pesos, en donde 500 millones de pesos serán aportados por el Fondo de Energías Renovables y 100 millones de pesos por la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani, detalló que prevén ahorros financieros ya que en la primera etapa los propios comerciantes de la central de abasto se beneficiarán con 3.5 millones de pesos ahorrados. Estoy en los techos de la central de abasto, junto a un panel fotovoltaico. Este panel lo que hace es que utiliza la energía del sol y la transforma en electricidad a través de estas celdas solares que están hechas de silicio principalmente. Es un semiconductor que tiene la característica de con la luz solar liberar electrones y convertirlos en corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se hace con corriente directa, después pasa a un inversor de corriente para hacer la corriente alterna, que es la que usan prácticamente todos los aparatos que tenemos, con excepción de los que usan pila, que generan electricidad con corriente directa. Estos paneles fotovoltaicos son algo muy bueno. ¿Por qué? Porque son energía limpia, producen energía limpia que viene del sol. No generan emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen el cambio climático global, ni tampoco genera emisiones contaminantes, que son las que contaminan la atmósfera de las ciudades. Este panel fotovoltaico es uno de muchos que va a haber aquí en los techos de la central de abasto. Estamos terminando el primer megawatt, después van a ser 9 megawatts y después 18 megawatts, que van a generar 25 gigawatts hora. ¿Cuál es la diferencia? Una es la capacidad instalada, que multiplicada por 8.760 horas, que tiene un año, y un factor de planta de alrededor del 30%, es decir, funciona 30% de todo el tiempo que dura un año, y eso nos da los 25 gigawatts hora. Esa es la manera en que se traduce una capacidad instalada de electricidad en la generación eléctrica. Esto es algo maravilloso para la ciudad. Vamos a hacer la ciudad que tenga una planta fotovoltaica más grande de cualquier otra ciudad del mundo, 18 megawatts en los techos de la central de abasto, para poder abastecer las áreas comunes, poderse inyectar a la red y ser de esta ciudad una ciudad innovadora y de derechos. Bueno, los invitamos a esta supervisión de la instalación de esta planta fotovoltaica que representa la producción de energía solar en los techos de la central de abasto. Esta es la primera etapa, que consiste en la instalación de 1 megawatt. Ahora visitamos la mitad de ese megawatt. Se está terminando la siguiente etapa.
pero en total van a ser 18 megawatts. Ya se va a empezar a instalar la segunda etapa, que son otros 8, y posteriormente se instalará los otros 9 megawatts. Como ustedes pueden ver, tuvo que impermeabilizarse el techo. También se consultó con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, el tipo de construcción, el tipo de base que tienen que tener estos paneles solares para que no hubiera ningún problema estructural, y a partir de ahí pues ya empezó su instalación. La siguiente etapa quedará lista ya con los 9 megawatts completos en alrededor de abril, y estamos aquí hablando con Comisión Federal de Electricidad para que los otros 9 puedan quedar en junio de este año. Así que será junio o julio de este año donde ya estará funcionando completa la planta de energía solar en los techos de la central de abasto. Esta planta va a generar en total 25 gigawatts hora anual. 25 gigawatts hora anuales. La capacidad instalada es de 18 megawatts, pero su generación es de 25 gigawatts hora, y va a permitir o representa alrededor del 25%, del 30% del consumo total de electricidad de la central de abasto. Y en el día pues va a haber una inyección, por decirlo así, de la electricidad para el consumo de la central, y en la noche pues se conecta, o más bien la propia Comisión Federal da la electricidad que requiere la central. Si hubiera una producción adicional, pues entra directamente al sistema de transmisión y distribución de la ciudad. Esta planta es de Comisión Federal de Electricidad. En total, el costo es de ¿cuánto? 600 millones de pesos, esta planta de 18 megawatts, y es una inversión de la Secretaría de Energía a través de un fondo que tiene la Secretaría para Energías Renovables, de los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad, y el gobierno de la Ciudad de México ha invertido en total 100 millones de pesos también para esta central. Así que 500 millones del Fondo de Energías Renovables, de igual manera el trabajo de la Comisión Federal, 100 millones de pesos de la ciudad, y esto en el momento en que esté terminado representa la planta solar en los techos de una ciudad, en este caso de la central de abasto, más grande que haya en cualquier ciudad del mundo. Hay muchos ejercicios en donde hay paneles fotovoltaicos distribuidos, se llama, en los techos de las viviendas. Pero en este caso es una sola planta que está en los techos de una o de edificaciones que pertenecen a una misma entidad y que están generando esta electricidad. De esta manera, pues la ciudad contribuye con la disminución de emisiones que provocan el cambio climático, entramos a la transición energética, innovamos en la producción de electricidad en una ciudad, y además fortalecemos la soberanía, porque es una planta solar de Comisión Federal de Electricidad que beneficia a la central de abasto, beneficia a los habitantes de la ciudad y que contribuye a la mejora del medio ambiente. Doctora, mencionaba que es la conclusión de la primera etapa de este proyecto. ¿Ya iniciaron las pruebas operativas? ¿Quieres, Efe? Estamos en esta semana llevando a cabo el proceso de interconexión con el área de distribución de la CFE para que pueda llevar a cabo la instalación de los medidores bidireccionales, y prácticamente la primera semana de febrero estará en operación estos primeros 500 kilowatts. ¿A cuántos locatarios beneficiará esta primera? Esta en particular es para las áreas comunes de la central de abasto, para autoabastecer la energía de alumbrado, bombeo y algunos otros consumos que tienen las áreas comunes de la central de abasto. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal,
Suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.